Gracias, presidenta. Buenos días, consejera, y a los miembros del equipo. Repetimos una pregunta, consejera, haciéndonos eco de una demanda de los letrados y letradas que se han puesto en contacto con esta diputada a través de diferentes vías, redes sociales y telefónicas, para exponernos que el problema sigue, es decir, que desde el mes de enero no cobran la totalidad de lo adeudado. Por tanto, nuestra pregunta es clara: ¿cuál es la razón por la que no se ha abonado la totalidad de los servicios prestados desde el mes de enero? Usted nos explicó hace 2 meses cuáles eran los problemas jurídicos y, diríamos, técnicos jurídicos que habían impedido o que habían provocado el retraso, lo entendimos, y en aquel momento dijo que estaban resueltos y que, por tanto, ya se estaba procediendo de la mano de los colegios de abogados al abono. Han pasado 2 meses y ellos lo que nos trasladan es que no han cobrado. Queremos saber cuál es la razón. Y también en aquel momento usted dijo que estaba muy avanzada la modificación de la orden que iba a resolver los problemas que hasta hoy habían ocasionado pues esa dificultad jurídica que había en pagarles, por una parte, los servicios ordinarios prestados de asistencia letrada y de acompañamiento a la persona. Estamos hablando del turno de oficio, especialmente en extranjería, y también todo lo que tiene que ver con el resto de recursos, de reposición, etcétera. Ellos se quejan de precariedad laboral, de turnos de 24 horas, porque es un turno de oficio, mal pagados, de procedimientos largos. Ellos pagan y anticipan traslados, se tienen que pagar su seguro autónomo, mutualidad, y ponen un ejemplo que a mí realmente me impactó. Es decir, cuando hubo el problema grave en El Hierro con la situación de la llegada de inmigrantes, ellos tuvieron que trasladarse, pagar los gastos, y por esto se les abona 50 euros. Es decir, que está claro la necesidad de actualizar las retribuciones a estos letrados y letradas, que yo sinceramente creo que hay que hacerles un homenaje, porque sin el turno de oficio, sin la justicia gratuita, no habría una justicia verdadera. Solo habría justicia para los que pueden pagársela. Por tanto, estamos hablando de un derecho básico constitucional y de un elemento clarísimo de cohesión social y de garantía, sobre todo a la población más vulnerable. Por tanto, consejera, me gustaría saber por qué no se ha cumplido lo comprometido y cuándo se va a emitir la orden. Gracias. Hernández, vamos a ver, en aquel momento se produce un problema con el turno exclusivamente de extranjería, porque en el caso de los recursos de apelación se venían pagando sin una modificación de la orden por una interpretación interna que se hizo. Ha subido exponencialmente el gasto en materia de extranjería que nos remite el Colegio de Abogados de Tenerife, y eso hace que la funcionaria que lleva esto, al ver la cantidad, decida comprobar lo que se aporta allí, es decir, comprobar los conceptos por los que se dice que se va a cobrar. En ese momento es cuando se detecta que se paga el recurso de apelación por una instrucción, no me acuerdo, de mayo, sí, resolución de mayo o junio del año anterior, es decir, del 23, que no había seguido el procedimiento correcto para poder pagarlos. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que ya le conté en su momento, que es iniciar la modificación de la orden, incluir una subida del concepto ordinario y además incorporar ya el recurso de apelación. Y lo que no han cobrado es la cantidad del recurso de apelación, porque hasta que no esté la orden publicada, no la pueden publicada, no aprobada, no la pueden cobrar. Y además en la orden se incorpora que el pago va a ser con carácter retroactivo 1 de enero de 2024, con lo cual solucionamos el problema de este año. ¿Qué tenemos ahora mismo pendiente? Bueno, están al día, salvo el Colegio de Tenerife, precisamente por el volumen de documentación que tienen que presentar. Y quiero aclarar una cosa, por si esto, al final, para que nos entendamos todos. El Gobierno de Canarias no paga a los abogados de oficio, ¿vale? El Gobierno de Canarias paga una subvención, concepto subvención, a los colegios de abogados, y los colegios de abogados son los que le pagan a los abogados el turno de oficio. Y eso se hace cada 3 meses. Esto es algo que con el servicio nos hemos sentado para intentar entender por qué cada 3 meses. Porque lo ideal y lo suyo es que fuera cada mes, pero esto produce un colapso en los propios colegios, ¿vale? Si quisiéramos poder hacer esto cada mes, a quien estaríamos colapsando es a los colegios, no a nosotros. Los colegios presentan la documentación cuando acaba un trimestre, se revisa en ese mes siguiente y se abona la cantidad al colegio, y el colegio luego le paga a los abogados. Es verdad que no es inmediato, claro que no,
porque está el sistema es el de una subvención al propio colegio. En el caso del Colegio de Tenerife, y ayer lo podíamos hablar otra vez con el decano, se ha mandado a corregir una documentación que no se presentó, tenía algunas deficiencias para poder terminar de abonar el segundo trimestre. Estamos hablando ya de una cuantía de 3 millones de euros que tengo que llevar a Consejo de Gobierno porque lo ha superado, y lo ha superado precisamente por el turno de extranjería. Algo que va a ser muy superior una vez que apliquemos el nuevo baremo y apliquemos además el pago del coste de los recursos de apelación. Dos cuestiones. Por una parte, usted hace 2 meses me decía que ese segundo trimestre ya estaba preparado para abonarlo. Han pasado 2 meses y me sigue hablando de las mismas dificultades. Yo no sé si las dificultades las tiene el colegio o las tiene la consejería, pero yo en nombre de las letradas y los letrados que me han hecho llegar esta reclamación les pediría que remuevan los obstáculos y busquen una fórmula ágil, porque lo que no es aceptable es que estas personas estén trabajando sin cobrar. En segundo lugar, la otra vez, y yo volví a escuchar su intervención, usted me dijo que los servicios prestados se iban a pagar. Todos los que hemos trabajado en la Administración sabemos que los servicios prestados hay que pagarlos sí o sí, porque si van por la vía judicial los van a ganar. Pero además encima la Consejería tendrá que pagar intereses y costas, y hablamos de cantidades importantes. Quiero decir con esto que le he interpretado, igual le interpreté mal, que lo que se les adeuda de enero hasta hoy, lo que no está, diríamos, en trámite de pago, porque entiendo que una parte está en trámite de pago, es todo lo que tiene que ver con los recursos de apelación. Si todo lo que tiene que ver con los recursos de apelación no se les va a abonar porque se quedaron, diríamos, fuera de la legalidad, ese encargo yo le entendí a usted la otra vez que habían pedido un informe a los letrados de la Consejería y que le habían dicho lo que sabemos que ocurre, que es que como son servicios prestados hay que abonarlo, y hay razones de interés general y de evitar el quebranto de las arcas públicas para que la Consejería y los servicios jurídicos dicten que se pague. Es decir, no esperemos a que nos lo reclamen por la vía judicial y lo paguemos después con intereses y costas, porque los servicios prestados hay que pagarlos, sí o sí, tengan cobertura legal el encargo o no. Es decir, porque lo otro se llama enriquecimiento injusto. Dicho esto, también usted se comprometió a que ya tenía la orden muy avanzada. Me gustaría que me concretara para cuándo tiene previsto dictar la orden y publicarla. Gracias. Vamos a ver, lo que queda pendiente por pagar es los recursos de apelación. Los recursos de apelación, incluso el informe establece que no todos los conceptos que hace un abogado se pagan. Partamos de eso, ¿no? Hay algunos que se pagan y otros que no. Vale. No se pagan porque se consideran incluidos dentro de los que ya se pagan, para entendernos, no nos vayamos a entender mal. ¿Qué pasaba con los recursos de apelación? Que no se pagaban, y a raíz de esa resolución de finales de la pasada legislatura se decide que se pagan sin el procedimiento adecuado, es decir, sin modificar la orden, que es la que establece los baremos. Es decir, no se ha incluido. Por lo tanto, en realidad, en puridad, no es un servicio prestado que el Gobierno tenga que pagar, por eso lo tenemos que salvar con la orden. Es decir, el informe jurídico nos dice que si es un servicio prestado porque lo establecía la orden, es decir, porque se consideraba que era un servicio que había que pagar, se pagaba, y si no, no. Por eso lo vamos a salvar con la orden y por eso hemos puesto lo del efecto retroactivo 1 de enero. ¿Vale? La orden está hecha y está publicada ya el primer trámite de consulta pública está publicado. Una vez que finalice, pues veremos lo que tenemos que contestar a lo que nos han aportado y seguiremos el trámite, que es el de una orden, no es el de un decreto ni de una ley, tiene un trámite más sencillo. En cuanto esté aprobado, se liquidará, no solo empezaremos a pagar por el baremo superior de todos los conceptos ordinarios, sino que abonaremos con efecto retroactivo todo lo de la apelación. ¿Para cuándo la orden? Pues cuando acabe la tramitación. El procedimiento normal, hay una norma del Gobierno canario que te dice cómo se tramitan las normas. Lo conocemos todos ya porque estamos habituados a que sean así. Ya hemos pasado el primer trámite era hacerla, el segundo, consulta pública, que finaliza el 25 de octubre, si no me equivoco. Y a partir de ahí, contestar lo que tengamos que contestar de las aportaciones. También los colegios nos han pasado aportaciones que se le hemos pasado y pagaremos. ¿No se paga mañana? No, pero van a cobrarlo gracias a que la orden va a tener efecto retroactivo, que podíamos... pues eso fue una petición no de los colegios, de los propios abogados, y nosotros hemos decidido incorporarlo porque es lo justo. Por eso decía que lo justo es pagar los servicios prestados, porque ellos los prestaron pensando que tenían derecho a cobrarlo, pero el método que se utilizó para que tuvieran derecho no era correcto, que era esa resolución.
tenía que ser la orden. A eso me refiero yo cuando le digo a usted que hay que cobrar los servicios prestados. Por eso este Gobierno les va a pagar un servicio prestado que siempre pensaron que tenían que cobrar y finalmente no fue así. Gracias.